Listo. Ok, nos piden ahora calcular esta integral de ahí. Podemos primero comenzar por calcular la integral indefinida, ¿no? Ok, entonces paso número uno. O pueden ir, si es una integral inmediata, pueden calcularlo directamente. Primero calculemos la integral indefinida. Indefinida o en particular una integral nada más, ¿no? Una antiderivada. Entonces tenemos la integral sin límites. Luego vamos a regresar. ¿O era justamente una aplicación de eso? No, ¿no? Sí, era una aplicación. Ah, ok. Entonces, podemos ir calculando y calculando usando justamente el teorema de cambio de variables, ¿no? Porque la idea era esa, ¿no? Aplicar el teorema de cambio de variable. Entonces vamos a ir evaluando conforme vamos cambiando variable. Ok, en todo caso aquí nos queda integral desde 3 hasta 29. Podemos hacer un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable podemos hacer ahí? A ver, podemos hacer cambio de variable z igual a x menos 2 al cuadrado. Puede ser. Al cubo, ¿no? X menos 2 al cubo para eliminar esa raíz. Ok. Primero, z. Vamos a tomar. Tome z igual a x menos 2 al cubo. No, z al cubo igual a x menos 2 para eliminar la raíz cúbica, ¿no? Entonces de acá vamos a tener que ¿quién? Bueno, el diferencial de z quiero encontrarlo, me queda 3 veces z cuadrado, ¿cierto? Diferencial de z igual a diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. Ok. Listo, ahora solamente tengo que encontrar los límites, ¿no? Digo, si x es igual a 3, que es el límite inferior, entonces z ¿cuánto vale? Z, bueno, si ustedes ven, z es la raíz cúbica de x menos 2, ¿cierto? Z es igual a la raíz cúbica de 3 menos 2, que sería 1, ¿no? Entonces z vale 1. Si x, ¿cierto? Si x vale la parte superior del límite, ¿cuál es el parte superior? El parte superior del límite es 29, ¿cierto? Entonces me quedaría x igual a 29, ¿cierto? El z vendría a ser igual a la raíz cúbica de 29 menos 2, que sería la raíz cúbica de 27, y eso es 3, ¿cierto? Z vale 3. Entonces todo eso de ahí se convirtió en ¿qué? Integral igual a voy a copiar esto de acá para ver de dónde comenzamos. 29 de la raíz cúbica de x menos 2, ¿cierto? Al cuadrado sobre 3 más la raíz cúbica de x menos 2 al cuadrado diferencial de x, ¿cierto? Haciendo la sustitución, me queda ahora, en vez de 3, voy a comenzar ¿de dónde? De 1. Ahora, en vez de 29, voy a ir hasta dónde? Hasta 3. ¿De quién? X menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Es z al cuadrado, z a la sexta, ¿no? Z a la sexta, bueno, raíz cúbica para que se vea justamente eso. Acá me queda 1 más la raíz cúbica, ¿cierto? De z a la sexta también, ¿cierto? Z a la sexta. Ok, diferencial de x es, ¿dónde está? Aquí, 3 veces z al cuadrado, ¿cierto? Diferencial de z. Entonces, esto es igual a la integral desde 1 hasta 3. Me queda arriba z cuadrado, abajo 1 más z al cuadrado. Bueno, arriba ya me está quedando 3 veces z a la cuarta, ¿no? 3 veces z a la cuarta. Diferencial de z. Diferencial de z, ¿cierto? Ok. Acá, acá podemos usar fracciones parciales también, ¿no? O eh, integración usando sustitución trigonométrica también podría ser. Ok, si hacemos, podemos dividir primero, ¿no? Z cuartos entre 1 más z cuadrado,
Sí, ¿cierto? Z cuartos. Entre, el 3 lo puedo sacar afuera, así que no me interesa mucho. Entre 1 más z al cuadrado. Eso me queda, ¿cierto? Bueno, vamos a tratar de colocarle de forma ordenada acá, ¿no? ¿Qué pasó con el borrador? Acá está. Listo. Entre z al cuadrado más 1. Vamos a dividir eso. No es necesario fracciones parciales. Z a la cuarta entre z al cuadrado me queda z al cuadrado. Z al cuadrado por z al cuadrado me queda z a la cuarta. Z al cuadrado más 1 por 1 me queda z al cuadrado. Ahora resto esto de acá. Z a la cuarta y z a la cuarta se van. Y aquí simplemente me quedaría menos z al cuadrado. Divido menos z al cuadrado entre z al cuadrado me queda menos 1. Multiplico esto, me queda z menos z al cuadrado menos 1. ¿Cierto? Resto me queda z menos z al cuadrado, 0. Y me queda simplemente 1 acá, ¿no? 1. Entonces, de acá digo z a la cuarta sobre 1 más z al cuadrado es igual a z al cuadrado menos 1 más, ¿cierto? El residuo, que era 1, sobre el divisor, que es z al cuadrado más 1, ¿cierto? Z al cuadrado más 1. Listo. Esto de acá lo voy a reemplazar ahí arriba, ¿cierto? Entonces arriba me queda pantalla completa, me quedaría así, ¿no? Integral igual a eh, integral desde 1 hasta 3, en vez de colocar, bueno, el 3 ya lo voy a colocar afuera, en vez de colocar z a la cuarta entre 1 más z al cuadrado, me quedaría simplemente z al cuadrado menos 1, ¿cierto? Más 1, ¿cierto? Sobre z al cuadrado más 1, ¿cierto? Listo. Ok, diferencial de z, ¿cierto? Listo. Esto me queda igual a i 3 veces, ok, 3 veces integral de esta parte de acá y esta parte de acá, ¿cierto? Aquí me queda 1 más z cuadrado más 1, ¿cierto? Eso es ¿quién? Arcoseno de, no, arcotangente de z, ¿no? Arcotangente de z. Entonces aquí me queda z cuadrado, la integral de z cuadrado es z al cubo sobre 3 menos z más arco tangente, ¿cierto? ¿De quién? De z, ¿cierto? Arco tangente de z, integrado ¿desde dónde? Desde 1 hasta 3, ¿cierto? De 1 a 3. Ok, ¿qué más me queda por acá? Está bien, ¿no? Ahora sin la constante c. Listo. Esto me queda integral igual a 3 veces, evaluado primero en 3, ¿cierto? Evaluado primero en 3, me quedaría 3 al cubo, 27 entre 3 me quedaría 9, menos 3 más arco tangente, ¿de quién? De 3, ¿cierto? Arco tangente de 3. Menos todo esto evaluado en 1, me quedaría 1/3, ¿cierto? Menos 1 más arco tangente de 1, ¿cierto? Arco tangente de 1. Ok, luego me queda, ¿qué me va a quedar? Me queda i igual a 3 veces, aquí me queda 6, más arco tangente de 3, ¿cierto? Menos, acá me queda menos 2/3, con menos me queda más 2/3, arcotangente de 1, bueno, arcotangente de 1 podemos tomarlo como pi cuartos, ¿no? Y el cotangente de 3, ¿quién es? Me quedaría i igual a 10, bueno, podemos sumar acá de una vez, ¿no? 3 veces 6 por 3, 18 más 2, 20, por 3 me queda simplemente 20 acá, ¿no? Simplemente 20 más arcotangente de 3, ¿quién es arcotangente de 3? Tiene que ser lo conocido, más pi cuartos, ¿no?
al cotangente de 3. Al cotangente de 3. 3, 1. ¿Quién es el cotangente de 3? ¿Alguien sabe? ¿De cabeza? Que yo recuerdo que ayer hice sustitución trigonométrica y me salió todo rápido de encontrar el arcotangente de 3. A ver, déjenme calcular acá. Arcotangente de 3. 143 medios. 143. Eso, Medios. 143 medios. En 71,5, profesor, aproximado. aproximado, ¿no? Y bueno, en términos de pi, ¿no le sale algo conocido? A ver, déjenme ver. Bueno, en todo caso, haciendo sustitución trigonométrica, les bota rápidamente esa parte de ahí, el arcotangente de 3. Bueno, en todo caso, unas que llegan acá lo pueden dejar ahí, ¿no? Porque igual el arcotangente de 3 es algo computable, es un número que uno puede introducirlo en la computadora y sale, ¿no? Ok, muy bien. Claro, si da la respuesta en radianes, tienes que dar en radianes, ¿cierto? Aquí está en términos de pi, alguna cosa de ser pi. Bueno, igual eso se puede dejar ahí, no hay problema. Ok, y finalmente, bueno, algunas propiedades para algunas funciones en particulares. En este caso tenemos funciones para funciones pares y para funciones impares, ¿cierto? En el caso de las funciones impares, algunas integrales nos salen bastante sencillas, ¿cierto? Cuando tenemos una cierta, bueno, el dominio de integración, digamos, es simétrico. Por ejemplo, ¿no? Nos dice, si f es continua, ¿cierto? En un intervalo simétrico desde menos a, simétrico significa que el intervalo de integración es desde menos a, o sea, para un número a. Me dice, si f es par, entonces la integral desde menos a de la función, ¿cierto? Es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta a. Y cuando f es impar, la integral desde menos a de la función me sale 0, ¿cierto? Muy bien, ¿eso por qué? Mire, primero, si nosotros pensáramos en términos de área para la función par, ¿cierto? Saben que la función par, bueno, la propiedad para que ella sea par o la condición para que ella sea par es igual que, tiene que ser que f de menos x tiene que ser justamente f de x, ¿cierto? Entonces la función par, digamos, se refleja con respecto al eje y, ¿cierto? Se refleja, o es simétrico con respecto al eje y, ¿cierto? Entonces, integrar desde menos a hasta a, ¿cierto? Como desde el área bajo la curva desde menos a es la misma que de 0 a, entonces la integral desde menos a sería 2 veces la integral desde 0 hasta a, justamente como aparece acá. Ya en el caso de la función que es impar, hay que tener un poco de cuidado, ¿cierto? Claro, porque recordemos, ¿no? Rebobinando todo lo que hemos aprendido. Si la gráfica de la función se encuentra arriba, ¿cierto? Ok, arriba del eje X me refiero. Ok, entonces el área debajo de la curva, ¿cierto? Que está en el intervalo AB, ¿cierto? Es igual, el área de la región es igual a la integral ¿de quién? Desde A hasta B de la función, ¿no? Con respecto de X. Ahora, si el área se encuentra debajo, vamos a suponer que por acá está el eje X, y digamos la función se encontró por acá, ¿cierto? Voy a hacerlo así. Entonces, pasa algo. Que la integral, ¿cierto? De A hasta B, para este caso, ¿cierto? Para este caso, este lo voy a llamar caso 2, esto el caso 1, bueno, este para el caso 1, y para el caso 2, ¿qué tenemos? Que el área, ¿cierto? Para el caso 2 lo voy a colocar, el área de esa región, ¿cierto? El área de esa región es menos la integral, ¿cierto? De A hasta B de f de x diferencial de x. Cuando la gráfica está por debajo del eje x, ¿cierto? El área coincide con menos la integral. Y cuando está por arriba del eje x, como vimos en la clase pasada, el área está arriba de la integral. Perdón, el área es justamente la integral, ¿cierto? Cuando está por arriba del eje x, área igual a la integral, y está por debajo, área igual a menos la integral.
Hasta porque cuando está debajo del eje X significa que la función es negativa y nosotros vimos que la integral de funciones negativas en un intervalo AB es negativa también la integral, ¿cierto? Pero el área no puede ser negativa, por esa razón se multiplica por menos 1. ¿Ok? Ok, entonces si nosotros interpretamos el segundo ítem en términos de áreas, sería de la siguiente manera, ¿cierto? Miren, como la función es impar, ¿cierto? Como la función es impar, recuerden que para que la función sea impar, el requisito que debe cumplir es que f de menos x es igual a menos f de x. En ese sentido, ¿cierto? Lo que está aquí, esta gráfica que está aquí, digamos, es esta gráfica, la misma gráfica que está acá, pero, ¿cierto? Pero, digamos, volteada, ¿no? Volteada. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el área que está aquí, ¿cierto? El área de acá es la misma área que está aquí. O sea, área 1 es igual a esta área 2. Y lo mismo acá, esta área 3, ¿cierto? Por ser F simétrica, debe ser igual a esta área 4, ¿cierto? Ahora calculen la integral ahí, ¿no? Miren, vamos a hacer añadir una página. Añadir página, listo. Si nosotros calculamos la integral desde menos a hasta a, ¿cierto? Desde menos a hasta a, ¿cierto? De esto de acá, ¿qué sería? De f de x, diferencial de x. Nosotros podemos subdividirlo, ¿cierto? Miren, de acá le vamos a llamar aquí b1 y aquí le voy a llamar b2, ¿cierto? Entonces sería lo mismo que integrar desde menos a, ¿cierto? ¿A quién? A b1, ¿cierto? F de x, diferencial de x, ¿cierto? O bueno, sin integrar, ya, bueno, vamos a integrarlo. Más de b1, integral de b1 hasta 0, ¿de quién? De la función, más integral de 0 hasta ¿dónde? Hasta b2, ¿cierto? B2 de la misma función, más integral de b2 hasta a de la función, ¿cierto? Diferencial de x. Esto es igual, la integral de acá es a4, ¿cierto? Porque ahí el área coincide con esa integral, más, ¿cierto? Más de b1 a 0, la integral de b1 a 0 es menos el área a2, ¿cierto? Porque está por debajo de la gráfica de la recta X, del eje X, perdón. Y el A1, esto sería 1, coincide con la integral de 0 a B2, este sería A1, más esto que está por debajo, área 3, entonces la integral sería menos área 3, menos área A3, ¿cierto? O sea, me queda así, ¿no? A4 menos A2 más A1 menos A3. Pero si ustedes observan acá, el A2 es igual a A1, ¿cierto? Como A2 es igual a A1, ¿cierto? ¿Qué más? A3 es igual a A4, justamente porque la función es impar, ¿no? A3 es igual a A4. Entonces, si ustedes reemplazan estos valores de acá, todo eso me queda 0, ¿no? A2 con A1 se van, menos A2 con A1 se van, y menos A3 con A4 se van, ¿cierto? Por esa razón es que sale 0, ¿cierto? Pero bueno, la demostración es un poquito más rigurosa, ¿no? Por ejemplo, en realidad es un cambio de variable, simple, ¿cierto? Miren, si nosotros quisiéramos hacer para el cambio, para la primera parte donde la función es par, si la función es par, recuerden que f de x es igual a f de menos x, ¿cierto? Ok, integral de menos a es lo mismo que integral de menos a 0 y de 0 a, ¿cierto? Ok, pero si yo quiero cambiar los límites de integración, ¿cierto? Me quedaría multiplicado por menos 1, ahora sí, integramos de 0 a menos a y de f de x diferencial de x y aquí desde 0 a a. Hacemos un pequeño cambio de variable, u igual a menos x. Si u es igual a menos x, ¿cierto? Entonces el diferencial de u es igual a menos diferencial de x, o diferencial de x es igual a menos diferencial de u, ¿cierto? Diferencial de x es igual a menos diferencial de u. Si nosotros hacemos cambio de variable, tenemos que cambiar también los límites de integración. Si x es igual a, entonces, ¿cuánto vale u? U vale, bueno, en este caso x es igual a menos a, ¿no?
Primero empecemos con el límite inferior. Si x es igual a 0, entonces u es igual a menos 0, o sea, u es igual a 0. Si u es igual, ahora si x es igual a menos a, que es justamente la parte o límite inferior, superior, ¿cierto? Entonces u vale ¿cuánto? Menos a, que es a. Ahora voy a integrar desde 0 hasta a de f de x, pero x vale ¿quién? Menos u, ¿cierto? Menos u. Por diferencial de x, que diferencial de x fue ¿quién? Menos diferencial de u, ¿cierto? Ahora, este menos sale afuera, con este menos se cancelan y me queda integral de 0 a de f de menos u más de 0 a de f de x diferencial de x. Pero como f es par, f de menos u debe ser igual a f de u, ¿cierto? Entonces me queda la integral de 0 a f de u diferencial de u, de 0 a f de x diferencial de x. Ok, a pesar de que aquí estén con diferentes variables, recuerden que la variable dentro de la integral tiene un papel meramente representativo. O sea, da igual si colocas x aquí o u, no hay problema. Bueno, ¿cierto? No hay problema. ¿Por qué no hay problema, profesor? Porque acá, ya una vez llegado a este término de acá, ¿cierto? El u y el x están tomando papeles únicamente representativos, ¿cierto? Entonces yo puedo colocarle en términos de una integral. Bueno, en todo caso, si se hacen problema, puedo poner acá t y t, y en todo integro en relación de t. Listo. Entonces, estas dos integrales de acá son lo mismo, tienen los mismos límites de integración, f de u diferencial de u, f de x diferencial de x, entonces lo puedo colocar en una sola, ¿cierto? Me queda dos veces la integral de 0 a f de x diferencial de x. Para el caso de la función impar es lo mismo, ¿cierto? Hasta acá, hasta aquí justamente es lo mismo. Miren, cuando ustedes se enteran, justamente hace ese cambio de variable, u igual a menos x. Diferencial de u de x menos diferencial de u, ¿cierto? Aquí hicimos un cambio de, bueno, el cambio de orden en la integración, de los límites de integración. Y f de menos u. El menos con este menos se van, me queda diferencial de u simplemente. Pero acá la propiedad de ser impar es que f de menos u es igual a menos f de u, ¿cierto? Entonces acá me queda menos f de u. Este menos lo saco afuera y tengo estas dos integrales que son lo mismo, ¿no? Acá nuevamente los papeles de u y x son meramente representativos, por lo tanto estas dos integrales son iguales. Y aquí como tengo signo menos y aquí tengo signo más, la suma me sale 0 y acabo, ¿cierto? Acabo. Por ejemplo, ¿no? Me piden calcular esta integral imposible, básicamente es. Sí, es complicado esa integral. Ok, si nosotros dijéramos, empezáramos por hacer de la manera usual, primero calcular la antiderivada o la integral indefinida, esa integral de y va a quedar grandaza, ¿cierto? Muy grande. O tal vez no se pueda resolver, ¿cierto? La integral indefinida me refiero. Pero sin embargo, si ustedes observan, ¿no? La función seno es una función impar, ¿cierto? Recuerden que seno de x, bueno, perdón, seno de menos x es igual a menos seno de x, ¿cierto? Entonces, esta es función impar. Entonces, esta función es impar, pero está elevado a la 17. 17 es un número impar, ¿cierto? Si es un número impar, entonces la función sigue siendo impar, ¿cierto? Impar. Bueno, en todo caso, coloquen para impar menos. Tengo menos. Acá x elevado a la 2022, como 2022 es un número par, entonces esta función x elevado a la 22 es un número, es una función par. La función coseno es una función par. Recuerden que coseno de menos x es igual a coseno de x, ¿cierto? Entonces es par. Entonces coseno de x es par. La raíz octava de una función par tiene que ser par también, ¿no? Entonces tengo par por impar, me sale impar, sobre par me sale impar. Es como hacer el producto, ¿no? Más por menos por más. Si me sale menos es impar, si me sale más es par. En este caso me salió impar, ¿cierto? O en todo caso, pues, ¿no? Hagan así, ¿no? F de x igual, no, bueno, aquí automáticamente ya concluí que es impar, ¿cierto? Como es impar, esta integral tiene que salir de 0. En todo caso, haces esto de acá, como f de x, ¿cierto? Es igual a x elevado a la 22 seno de x elevado a la 17 sobre la raíz octava de coseno de x. Entonces, si yo calculo f de menos x, me sale igual a
menos x elevado a la 20, 22 por seno de x elevado a la 17, bueno, seno de menos x en todo caso, ¿no? Seno de menos x elevado a la 17 sobre la raíz octava de coseno de menos x, ¿cierto? Esto es igual a menos x elevado a la 22 es x elevado a la 20, 22, ¿cierto? 20, 22. Por seno de menos x. Seno de menos x es menos seno de x elevado a la 17. El menos puede salir afuera sin problema. Y adentro coseno de menos x es coseno de x. Me queda coseno de x. Simplemente acá y aquí, normal. Este menos lo puedo sacar afuera, ¿cierto? Ese menos lo puedo sacar afuera y me queda... voy a sacar este menos afuera y me queda así. Menos. ¿Y esto quién es? Igual a menos f de x. Este es producto, ¿cierto? Menos f de x. Por lo tanto, f es impar. Si f es impar, esta integral me sale 0. ¿Por qué? Porque estoy integrando en un intervalo simétrico. O sea, desde menos 8 a 8, ¿cierto? Desde menos 8 a 8. Y listo, ¿no? Y listo. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Ya, listo. Acá vamos con la parte teórica. ¿Alguna pregunta antes de pasar a nuestros ejercicios? ¿Alguna duda? Ok. Bueno, entonces pasemos a nuestra lista de ejercicios. Lo tengo por acá. Justamente acá. A ver, me dice el primer ejercicio. Vamos a llevar los tres. Los tres. Bueno, va llevando los dos primeros porque si no va a quedar bastante espacio. Pantalla completa y aquí. Miren, en el primero me dicen que si f, si sea, dice, si f, ¿no? Si f, o sea, f es una función continua sobre el intervalo AB y c que pertenece al intervalo AB también. Demuestre que este límite es exactamente f de c, ¿cierto? Ese límite es exactamente f de c. Ok, límite de 1 sobre h, integral desde c hasta c más h, f de t, diferencial de t, ¿cierto? Diferencial de t. A ver, creo que eso lo hemos usado también en el primer teorema, ¿no? Ok. Ok. A ver, primero. Las funciones son continuas, las integrales de funciones continuas son diferenciables, ¿cierto? Las integrales de funciones continuas son diferenciables justamente por el teorema, primer teorema fundamental del cálculo. Ok. Aquí podemos hacerlo de dos maneras, ¿cierto? Podemos hacerlo de dos maneras, me parece eso de ahí. A ver, primero comencemos, ¿no? Límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0 de todo eso. Vamos a ponerlo como una división. C más h, f de t, diferencial de t, sobre h. Ok, si yo lo evalúo directamente, me quedaría como h tiende a 0, diría c integral desde c hasta c más 0, que quedaría integral de c a c, me quedaría 0 sobre 0 y eso es indeterminado, ¿cierto? Indeterminado. Pero ahora ya podemos usar todas nuestras herramientas de cálculo 1 para poder resolver esa indeterminación, ¿cierto? Y una de ellas, ¿quién era? ¿Quién era? La más famosa, la que te ayuda más rápido a resolver ese tipo de integrales. Ya una vez que sabes derivadas, ¿cuál es? La regla de L-Hospital, ¿cierto? ¿Qué me dice la regla de L-Hospital? Este límite de acá es el mismo límite, tendiendo a 0, de la derivada con respecto de x, de esto de acá, del numerador, ¿cierto? Ah, ojo, acá debemos derivar con respecto de quién, de la variable o de la variable de que aparece en el límite, ¿no? Entonces con respecto de h, ¿cierto? Con respecto de h. Y abajo también debemos derivar con respecto de h, ¿cierto? ¿De quién? De h, ¿cierto?
Listo. Esto es igual a ¿quién? Al límite cuando h tiende a 0 de ¿quién? Arriba, derivada con respecto de h, de esto de acá, por el primer teorema fundamental. Bueno, una de las generalizaciones del primer teorema fundamental, ¿qué me dice? Esto lo aplico al límite superior, o sea, f de c más h, por la derivada ¿de quién? Del límite superior, ¿cierto? De c más h, ¿cierto? Acá es esto de acá. La derivada con respecto de x, de la integral de a hasta g de x, ¿cierto? De f de t, diferencial de t, ¿quién era? F de g de x por g' de x, ¿cierto? Eso es lo que se está aplicando aquí arriba, ¿cierto? Sino que para h, ¿no? Para h. Y abajo la derivada con respecto a h de h es 1, ¿cierto? Es 1. Listo, esto me queda límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de c más h, la derivada con respecto de h acá, ¿no? Con respecto de h de c más h es 1, ¿cierto? Esa parte de acá es 1. Entonces finalmente aquí me queda ¿quién? F de c más h, ¿cierto? ¿Puedo pasar el límite de adentro? Sí, me queda f de quién? Del límite de h tendiendo a 0, ¿de quién? De c más h. Pero cuando h va a 0, ¿cierto? C más h va a ¿dónde? A c. Eso me queda f de c. Acá el límite entra dentro de la función. ¿Por qué? Porque la función f es continua, ¿cierto? La función f es continua, ¿cierto? Listo. Y eso acabaría, ¿no? Otra forma sería hacerlo de forma analítica, ¿no? Pero eso ya lo pueden hacer ustedes. Que también no es complicado, ¿no? Simplemente tienes que, a ver, ¿qué puedes hacer ahí? Ok. Si lo quieres hacer de otra manera, tendrías que hacerlo de la, C más H. Existe una, bueno, podrías utilizar, por ejemplo, en todo caso, el teorema del valor medio, ¿no? Para integrales. Porque mira, si te das cuenta, C más H menos C es igual a H. Entonces, por el teorema fundamental por teorema no, por el límite, por el teorema del valor medio para integrales existiría un número entre C y C más H, tal que la imagen de ese número es igual a toda esta integral. Pero como está entre C y C más H, ¿cierto? Bueno, me quedaría aquí límite de h tendiendo a 0 de f de ese nuevo número, ¿cierto? Sino que ese número cuando h va a 0 va tendiendo a c y me quedaría exactamente en c, ¿no? En otras palabras, esto de acá me queda exactamente, ¿no? Es similar a la demostración, ¿no? Que aparece justamente en primer teorema fundamental, ¿no? Teo fundamental. Esa sería la forma analítica, ¿no? Pero, como ya sabemos derivar esto de acá, podemos hacerlo directamente, usando nuestro primer teorema del cálculo. Ok, ese sería el ejercicio número 1. Pasemos al ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me piden encontrar la derivada de esa integral doble. Ok, veamos. Ejercicio número 2. Me piden calcular la integral de esa, ¿cierto? Integral, no, de derivada, no, derivada con respecto de x de esta integral, que ya lo voy a colocar directo, no me queda 2x, acá 8 y acá hasta y, ¿de quién? Diferencial de t sobre 1 más t cuadrado más seno cuadrado de t, todo esto diferencial de y, ¿cierto? Ok. Profesor, no tenemos idea cómo comenzar a resolver eso de ahí. Primero, no, lo que parece asustador es ahí que aparece otra integral, ¿cierto? Una integral, aparece una integral doble. Entonces, cuando tenemos ese tipo de situación, lo que le recomiendo es tratar de hacer el ejercicio menos asustador. ¿Cómo haríamos eso? Para hacer el ejercicio menos asustador, podríamos comenzar por decir, todo lo que está acá lo voy a llamar como g de y, ¿cierto? Es una función que depende de ella. Recuerden que la variable con la cual está variando esta función es justamente la que aparece donde aquí en la integral. Entonces, a g de y
voy a llamarlo así. G de y es igual a integral desde 8 hasta y, ¿cierto? Diferencial de t sobre 1 más t cuadrado más seno al cuadrado de t, ¿cierto? Ah, ya. Ahora, esto de acá, ¿cierto? Que lo voy a llamar f', será justamente eso, ¿no? F' de x. Ahora, f' de x, ¿cierto? Se convirtió en la siguiente, ¿no? Derivada con respecto de x, ¿de quién? De la integral desde 2 hasta x, ¿de quién? De g de y, diferencial de y. Ahora, esto de acá no parece tan asustador como todo esto de acá, ¿verdad? Porque acá, observándolo a primera vista, tengo cómo calcular, ¿cierto? Cómo calcular o cómo aplicar el teorema fundamental del cálculo para esa integral de acá, ¿cierto? Eso de aquí que me dice, si estoy derivando con respecto de x y aquí estoy integrando desde un número hasta el x de una función, ¿qué me dice? El primer teorema fundamental del cálculo me dice que esta derivada es igual a ¿quién? A g de la variable, a g de x, ¿cierto? Miren, resolvido. ¿Pero quién es g de x? Ah, ahora me voy a mi fórmula de g de y, ¿cierto? Ahora g de x en vez de y voy a colocar x. O sea, sería la integral desde 8 hasta x, ¿de quién? De la derivada de t, ¿no? Más 1 sobre, bueno, sobre 1 más t cuadrado, más seno al cuadrado de t, ¿cierto? Listo. Esa sería la derivada, ¿cierto? Entonces no se dejen atarantar por este tipo de ejercicios. Hágalo un cambio o den funciones a la integral que está dentro para que su ejercicio le quede bastante evidente, ¿no? Más simple, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio de acá, bueno, no es lo mismo mirar todo esto de acá que mirar esto de acá, ¿no? Porque inclusive mirando esto de acá decimos, automáticamente tenemos para aplicar el primer teorema fundamental del cálculo, ¿ok? Muy bien, pasemos a nuestro ejercicio número 3. Profesor, ¿Sí? ahí no estaría la respuesta. Sí, ahí nada más. Porque recuerda que te piden la derivada. Y la derivada me está dando esto de acá. ¿Cierto? La derivada es una función. ¿Cierto? Una función. Ok, profesor. Ujú. Listo. Ok. Ajá. Ahora tenemos el ejercicio 3. El ejercicio 3, ¿qué me dice? Bueno, el ejercicio 3 parece que es una consecuencia del ejercicio número 1. A ver, para ello vamos a llevarlo por acá. El ejercicio 3 me dice calcular ese límite, ¿cierto? Acá tengo límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre h, integral desde 1 hasta x más h, seno de t, diferencial de t, menos integral desde 1 hasta x, seno de t, diferencial de t. ¿Cierto? Listo. Aquí lo único que debemos recordar es que integrar desde 1 hasta x más h, seno de t, diferencial de t, es lo mismo que integrar desde 1 hasta x, seno de t, diferencial de t, más, integrar desde x hasta x más h, de seno de t, diferencial de t. Listo. Entonces, ese límite me queda, ¿no? Ok. Todo esto de acá lo voy a llamar acá. Eso me queda igual a límite, ¿cierto? Cuando h tiende a 0, de 1 sobre h, ¿de quién? De esta integral de acá que se convirtió en, bueno, voy a eliminar este de acá, que se convirtió en integral desde 1 hasta x, seno de t, diferencial de t, más integral desde x hasta x más h, seno de t, diferencial de t, menos integral desde 1 hasta x, seno de t, diferencial de t. Como ustedes pueden ver, esto y esto se van. Y simplemente me está quedando, ¿quién? El límite cuando h tiende a 0, 1 sobre h, ¿de quién? De integral desde x hasta x más h, seno de t, diferencial de t. ¿Cierto? Diferencial de t. Nuevamente, si tú, bueno, acá ya puedo inclusive aplicar directamente el primer ejercicio, ¿cierto? Donde el f de t en este caso es seno de t, ¿ok? O puedo aplicar el L'Hospital nuevamente, ¿no? Si nosotros aplicamos el L'Hospital, porque si tú reemplazas h igual a 0, me queda integral de x a x, 0 sobre 0, ¿cierto?
aplicas el hospital, ¿cierto? Ok, si aplicas el hospital me quedaría así. Esto de ahí me quedaría igual a límite cuando h tiende a 0, h o x, h, ¿no? Está bien. Justamente h. Ok, 1 sobre h, bueno, la derivada con respecto de h, ¿cierto? De h, la derivada con respecto de h, ¿de quién? Del integral de x hasta x más h, de seno de t, diferencial de t. Acá lo único que te podría parecer, que te podría confundir un poco, es que aparezca un x acá, porque nosotros estamos familiarizados a derivar con respecto de x, pero acá no. Hay que acordarse que estamos derivando con respecto de quién, con respecto de h, ¿cierto? Con respecto de h. Entonces me queda aquí límite cuando h tiende a 0. La derivada de arriba, nuevamente, ¿no? Me queda seno de la parte superior, seno de x más h, ¿cierto? Más, perdón, la derivada con respecto de h, ¿de quién? De x más h. Y abajo me queda 1. Esto de acá me queda 1, entonces acá me queda límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De seno de x más h. Recuerden que seno es una función continua. ¿Esto qué me queda? Seno de x, ¿cierto? O en otro caso, como el seno es una función continua, este límite pasa adentro, ¿cierto? O sea, esto de acá me quedaría así. Seno de límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De x más h. ¿Eso que me da? X. Entonces, ¿qué me queda? Seno de x, ¿no? Bastante sencillo. Básicamente una repetición del primer ejercicio, ¿no? Pasemos al ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me piden calcular esas integrales, ¿no? Que está empezando de una manera bastante suave ahí, ¿no? Ok. Ok, veamos. En el ejercicio 4, empecemos con el ejercicio A. En el ejercicio A me piden calcular esa integral de ahí. Integral de menos 3 a menos 1, y a la quinta menos 2y, ¿cierto? Y al cubo diferencial de y, ¿no? Acá no se asusten. El y lo voy a tomar como si fuera el x, como les recuerdo, ¿no? Lo que está dentro de la integral tiene un papel irrelevante, ¿no? Simplemente un papel meramente representativo. Esto de acá me queda igual a, ¿cierto? Igual a integrales de menos 3 a menos 1. Bueno, acá voy a hacerlo más sencillo. Divido y a la quinta entre y al cubo, me queda simplemente y al cuadrado menos 2y entre y al cubo, me queda menos 2 sobre y al cuadrado, que es menos 2y a la menos 2, ¿cierto? Diferencial de y. Ahora encuentro su integral de esta de acá, su integral definida, me queda la integral de y al cuadrado es y al cubo sobre 3, ¿cierto? Y de esto me quedaría dos veces la integral de y a la menos 2, me queda y a la menos 1. Si, recuerden que le tengo que sumar 1 al exponente, en ese caso me queda menos 2 más 1, me queda menos 1, y tengo que dividirla entre ese menos 1, ¿cierto? O sea, si lo divido entre menos 1, aquí ya me quedaría más, ¿no? Entonces acá le coloco de frente el más, ¿cierto? Evaluado, ¿cierto? En menos 3 y en menos 1, ¿cierto? Continuando acá, me quedaría, evaluado en menos 1, me quedaría así. Menos 1 al cubo sobre 3 más 2, ¿cierto? Por menos 1 elevado a la menos 1, ¿cierto? Eso me queda menos 1, ¿cierto? Menos 1. O 1 sobre menos 1, para que no haga problema. Eso de acá lo coloco 2 sobre y, para no tener exponentes negativos, ¿cierto? 2 sobre y, listo. Entonces me queda 2 sobre menos 1, menos esto de acá evaluado en menos 3. Entonces me quedaría así, menos 3 al cubo sobre 3 más 2 sobre menos 3. Ojo, acá le estamos haciendo pasito por pasito, pero luego ya vamos a tratar de reemplazarlo más rápido. Ok, aquí me queda menos 1 al cubo, me queda menos 1, ¿cierto? Y me queda todo eso, 1 sobre 3 más menos 2 en todo caso, ¿no? Menos 2, ¿cierto? Menos, acá me queda menos 3 al cubo, me queda menos 27 sobre 3, me queda menos 9, menos 2 tercios,
¿cierto? Finalmente eso me queda 1/3 menos 2, menos 9 me queda más 9, menos con menos me queda más 2/3, ¿cierto? 2/3 más 1/3 me queda 3/3, ese es 1. Y 1 menos 2 me queda menos 1. Aquí todo esto me quedaría 8, ¿no? 8. Aquí menos con menos me quedó más. Está bien. Y aquí me quedó menos. Ok. Listo. No. Aquí era menos 1/3, ¿no? Menos 1. Ok, aquí era menos 1. Ajá, ahora entiendo. Finalmente, eso me queda 7, ¿cierto? 7, aquí era menos 1 al cubo. Aquí me queda 7 menos o más 1/3, ¿no? Más 1/3, eso me queda 22/3. 22/3. Ahora sí. ¿Cierto? Ese es el primer ítem. Vamos al segundo ítem, bastante parecido también. ¿Cierto? Bastante parecido. Aquí lo único que debemos saber es integrar, ¿no? Integrar. Integrar desde 1 hasta 8, en este caso, x elevado a la 1/3 más 1, ¿cierto? Por 2 menos x elevado a la 2/3 sobre x elevado a la 1/3, diferencial de x. ¿Cierto? Que aparecen raíz cúbicas, ¿no? Entonces, a ver, tengo que hacer un cambio de variables, sí o sí. O no necesariamente, ¿no? Sí, porque por acá aparecen raíces, no. Igual vamos a necesitarlo otra vez. A ver, tienen dos opciones. O hacen sustitución o simplemente empiezan a multiplicar y luego lo que les sale cada término dividen entre x a la 1/3, que también no les va a salir nada complicado. Bueno, vamos a hacerlo así. O hacer un cambio de variable u igual a x elevado a la 1/3. En todo caso me quedaría así. 1, esto acá, de 1 a 8. Arriba multiplico x elevado a la 1/3 por 2, me queda 2 veces x elevado a la 1/3, ¿cierto? X elevado a la 1/3 por x elevado a la 2/3, se me queda x, ¿cierto? Porque sumo los exponentes, 1/3 más 2/3, me sale 1. Luego más 2 menos, ¿cierto? Menos x elevado a la 2/3, ¿cierto? Sobre x elevado a la 1/3, diferencial de x. Ahora divido cada término, ¿no? Ahora me queda, esto de acá me queda igual a integrar desde 1 hasta 8, ¿cierto? Ahora divido entre este, me queda simplemente 2. Acá dividido entre esto me queda x elevado a la 2/3. Aquí me queda 2 elevado a la x a la menos 1/3 menos x elevado a la 1/3, ¿cierto? Diferencial de x. Ahora puedo integrar rápidamente todo eso, ¿cierto? Eso me queda integrar desde 1 hasta 8. Bueno, ya vamos a hacerlo directo, ¿no? Integrar de 2 es 2x, ¿cierto? De x elevado a la 2/3, profesores, eso es x, le sumo 1 a las 2/3, me queda 5/3, dividido sobre ese nuevo exponente que son 5/3, bueno, el 3 pasa arriba, más 2 veces, ¿cierto? Ahora le sumo 1 al exponente de acá, me queda x elevado a la 2/3, dividido sobre 2/3, aquí me quedaría 2, y acá multiplicado por 3, ¿cierto? Menos x elevado a la 1/3 más 1, que me queda 4/3, sobre ese nuevo exponente, que sería 4/3, el 3 pasa arriba, listo, y evaluado en 1 y 8, ¿cierto? En 1 y 8, listo. Bueno, podemos acá ya eliminar algunos términos, ¿no? Este 2 con este 2 se van, y simplemente me quedaría así. Ok, ahora primero evaluamos en 8, ¿cierto? Evaluamos en 8, me queda 2 veces 8, ya vamos a hacerlo directo. 2 por 8, 16, menos 8 elevado a la 5/3, eso me sale 32 por 3, ¿cierto? 32 por 3 me sale 96 quintos, ¿cierto? Más 3 por 8 elevado a la 2/3. 8 elevado a la 2/3 me sale 4 por 3, 12, ¿cierto? Menos 3 por 8 elevado a la 4/3, eso me sale 3 por 16, ¿cierto? Que eso me sale 48 sobre 4. ¿Qué más? Nada más, ¿cierto? Menos, todo esto evaluado en 1, ¿cierto? Todo eso evaluado en 1. Y eso me sale 2, básicamente los coeficientes, ¿no? 2 menos 3 quintos,
¿cierto? Más 3 menos 3 cuartos, ¿cierto? 3 menos 3 cuartos. Porque acá el x valía 1. ¿Listo? Acá podemos sumar las partes fraccionarias. Bueno, acá me queda 12 más 16. Eso me sale 28. ¿Cierto? 28 menos 96 quintos. Ahora voy a esperar de repente con el 3 quintos. Con el 3 quintos. Que no creo que se elimine. No se haga un entero. Aquí me queda, bueno, el 12 ya lo sumé con el de acá. Aquí me queda 48 cuartos. Eso me queda 12. Bueno, ya puedo sumar ese 12 acá, ¿no? Ok, ese 12 lo puedo sumar, lo puedo restar acá. Y acá me sale, en realidad aquí me salía 12, con este 12 se van, entonces me queda 16 nada más acá. 16 y aquí menos 2 más 3 me queda 5, se me quedaría menos 5 y menos 3 quintos, con el menos de acá me queda más 3 quintos, ¿cierto? Menos 3 cuartos, con el menos de acá me queda más 3 cuartos, ¿cierto? Bueno, en todo caso no se va ese denominador. Eso me queda, aquí me queda 11, ¿cierto? Aquí me queda menos, ¿qué me queda? Menos 93 quintos, ¿cierto? Y aquí, ese 5 de dónde salió, ya. Más 3 cuartos, ¿cierto? Saquen mínimo, como un múltiplo sería 20, ¿cierto? Ahora sumen todo eso, ¿no? 20 por 11, ¿cierto? Me queda 220, menos 4 por 93, 4 por 3, 12, ¿cierto? 37 acá, más 5 por 3, 15. Ahora voy a sumen y ese es el resultado, ¿cierto? Y ese es el resultado. Ok, como ustedes han podido ver, o también pudimos haber hecho un cambio de variable, ¿no? Un cambio de variable, pero también nos lleva a todos a la misma respuesta. Ok. El tercero también es, a ver, es sencillo también me parece, ¿no? El tercero es sencillo. C me dice calcular la integral definida en realidad de 0 a pi tercios. ¿De quién? De coseno, ¿cierto? Coseno de x más secante de x, todo elevado al cuadrado. Bueno, aquí bastante evidente comenzar por resolver ese binomio cuadrado, ¿no? Entonces esto de acá me queda igual a integral de 0 a pi tercios, ¿cierto? Coseno de x al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces coseno por secante, ¿cierto? Recuerden que secante es igual a 1 sobre coseno, entonces aquí simplemente me quedaría 2, más secante al cuadrado de x. Todo diferencial de x, ¿cierto? Diferencial de x. ¿Listo? Ahora simplemente tengo que integrar cada uno de ellos, ¿cierto? Cada uno de ellos. Entonces, recuerden, bueno, coseno al cuadrado, ¿cierto? No es directamente integrable, o sea, no podemos integrarlo de forma directa. Bueno, si es que tienes buena memoria, de repente sí, pero cuando teníamos cuadrado de coseno, tratábamos de usar ángulo doble, ¿no? Sí. El coseno al cuadrado de x, ¿quién era? Era justamente 1 más coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? Recuerden que coseno al cuadrado de x es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2, ¿cierto? 1 más coseno de x sobre 2. ¿Ok? Reemplazando eso me queda nuevamente el igual por acá lo voy a colocar desde 0 hasta pi tercios, ¿cierto? De 1/2, voy a colocarlo así, 1/2 más coseno de x, de 2x en realidad sobre 2, ¿cierto? Coseno de 2x sobre 2, para ir integrando en cada parte, ¿no? Sobre 2, no sobre 2x, más 2, más, bueno, secante al cuadrado es directamente integrable, ¿no? Entonces acá, listo. Ahora integro. Integral de 1/2, ¿cierto? Me queda x medios, ¿cierto? Más, me queda 1/2. Integral de coseno de 2x, eso es seno de 2x, ¿cierto?
dividido sobre la derivada del ángulo, que en este caso es 2. ¿Cierto? Listo. Sí. Más integral de 2, ¿cierto? Que sería x, ¿cierto? Por 2. Más, aunque esto lo pudimos haber sumado, pero bueno. Más la integral de secante al cuadrado, eso es tangente, ¿cierto? ¿De quién? De x. Ahora, todo eso evaluado en dónde? En 0 y pi tercios. Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es evaluar. Ok. Si evaluamos nos quedaría, en pi tercios me quedaría pi sextos aquí, más, bueno, acá ya voy a colocarle sobre 4 para que no me quede tanta cosa, ¿cierto? Seno de 2 pi tercios, ¿no? Seno de 2 pi sobre 3 y todo eso sobre 4. Más 2 veces, ¿qué me queda aquí? 2 veces x, que me quedaría 2 pi tercios, ¿cierto? Más tangente de pi tercios. Tangente de pi tercios. ¿Listo? Menos todo eso evaluado en 0. Bueno, aquí me queda 0 entre 2, 0. Acá me queda seno de 0, que también vendría a ser 0, ¿cierto? Seno de 0 sobre 4, 0. 2 por 0 también es 0, ¿cierto? Tangente de 0 también es 0, ¿no? Entonces acá todo me sale 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es evaluar acá, ¿cierto? Evaluar aquí. Y eso me queda, bueno, pi sextos más 2 pi tercios, eso me sale 5 pi sextos, ¿cierto? 5 pi sextos, ¿cierto? Más seno de 2 pi tercios. 2 pi tercios, ¿cuánto es? Pi tercios es 60 por 12 es 120, ¿cierto? Entonces el seno, sí, me sale positivo, ¿no? 30. Ok, entonces me quedaría aquí el seno de 2 pi tercios, me queda un medio, ¿verdad? Un medio. Sobre 4 más, recuerden que el seno de 2 pi tercios es igual a seno de 120, bueno, 60, no, 120, ¿no? Ok, 2 pi tercios es 120. Entonces acá me quedaría 60. No, tiene que ser igual al seno de 60, pero es positivo. Seno de 60. Ok, eso es raíz de 3 sobre 2. Ok, raíz de 3 sobre 2. Ahora sí está correcto. Más 2 pi tercios ya lo sumé con eso, ¿no? Ok, más tangente de pi tercios. Tangente de pi tercios es igual a tangente de 60 y eso es raíz de 3. ¿Cierto? Listo. Menos 0, que ya no me interesa. Finalmente, bueno, aquí no vamos a tener, nos va a quedar en suma de algo con pi y esto de acá. Más, bueno, aquí a raíz de 3 sobre 8, entonces me quedaría 8 raíz de 3, más raíz de 3 me queda 9 raíz de 3 sobre 8, ¿cierto? Y eso acaba, ¿cierto? Y eso acaba. A ver, el otro era, ahí sí teníamos que tener un poquito más de cuidado porque ahí justamente aparece un valor absoluto, ¿cierto? Ok, en el ejercicio D me dicen calcular esta integral aquí de 0 a pi, ¿cierto? Un medio de quién? De coseno de x más valor absoluto de coseno de x, ¿cierto? Diferencial de x, ¿cierto? Un medio no me interesa tanto. Ahora tengo que, recuerden nuevamente, ¿qué pasaba cuando queríamos integrar valores absolutos? Tenemos que tratar de eliminar ese valor absoluto, ¿cierto? ¿Cómo eliminamos el valor absoluto? En este caso es evaluando dónde lo que está dentro del valor absoluto es positivo o negativo, para subdividirlo en subintervalos. Bueno, en el caso del coseno, podemos observar su gráfico, ¿no? Su gráfico de 0 a pi, ¿no? O 0 pi medios, me decía. Bueno, vamos a dejarlo en 0 pi. Ok, si nosotros observamos su gráfico desde 0 a pi, ¿cierto? Sí, 0 a pi. Me va a quedar un poquito mal esto. Un poco más arriba. Y eso de acá un poco más abajo. Listo. Entonces, si nosotros miramos de 0 a pi, el gráfico de esa función, ¿cierto? Vamos a colocar aquí pi medios, ¿cierto? Pi medios. Recuerden que coseno de 0 es 1. Vamos a colocar por acá el 1 y por acá el menos
1, 1 y por acá menos 1. Entonces la función viene así, ¿no? Coseno y acá justamente. Llega hasta acá. No salió tan simétrico, pero bueno. Ok, listo. Así más o menos. Entonces en ese caso vamos a colocar el pi un poquito más a la derecha. ¿Cierto? Esa es la gráfica de la función coseno de x en 0pi, ¿cierto? Ok, como ustedes podrán observar, bueno, vamos a colocar aquí, esto es coseno de x, o y igual a coseno de x, ¿cierto? Listo, miren, coseno de x tenemos que coseno de x es mayor o igual que 0, ¿cierto? Si x pertenece al intervalo 0 hasta pi medios, ¿cierto? Y coseno de x es menor que 0 si x pertenece a pi medios, abierto en pi medios, hasta pi. Eso es lo único que nos interesa, solamente en esas partes de ahí, ¿no? Ok, entonces decimos, como ya tenemos esto de acá, decimos, claro, ahora el valor absoluto de coseno de x es igual a, como en 0 y pi medios es positivo, entonces su valor absoluto es el mismo, ¿cierto? Coseno de x, si x pertenece a 0, entre valores ceros, pi medios, ¿cierto? Y como en pi medios, en intervalo pi medios, pi es negativo, entonces su valor absoluto tiene que ser menos coseno de x, ¿cierto? Eso cuando x pertenece al intervalo pi medios, pi, ¿cierto? Pi, ¿cierto? Acá no importa ponerle cerrado porque justamente en pi medios es 0, menos 0 es 0, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces al final de cuentas, ¿qué me está quedando? Integrar desde 0 a pi de coseno de x más valor absoluto de coseno de x, ¿cierto? Diferencial de x es igual a integral desde 0 a pi medios, que lo vamos a subdividir para desaparecer el valor absoluto, ¿de quién? Coseno de x, ¿cierto? Más el valor absoluto de coseno de x, ¿cuánto vale ahí? Coseno de x, ¿cierto? Coseno de x, ¿cierto? Bueno, aquí era un medio, ¿no? Recuerden que aquí era un medio. Ese un medio lo voy a sacar afuera para que no me haga problemas. Más, ¿cierto? Integral, un medio nuevamente, integral de 0, no, ahora no de 0, de pi medios, ¿no? Pi medios a pi. Pi medios a pi, ¿de quién? Coseno de x, más, ¿quién es el valor absoluto ahí? Menos coseno de x. Ahora me queda menos coseno de x. ¿Cierto? Menos coseno de x. Diferencial de x. Acá también me faltó diferencial de x. ¿Listo? Como ustedes podrán observar, aquí me sale 0. Integral 0 es 0. Bueno, integral de 0 es una constante, pero integrar una constante te va a salir 0. ¿Ok? Listo, aquí ya no tengo nada más que hacer, ¿cierto? Y aquí me queda un medio integral de 0 a pi medios, ¿de quién? De 2 veces coseno de x, diferencial de x. Eso me queda, bueno, todo lo puedo sacar afuera, ¿sí? Y se elimina. Y simplemente me quedaría aquí coseno de x, la integral de coseno de x, ¿quién es? Seno de x. Seno de x evaluado ¿dónde? En pi medios y en 0. ¿Cuánto es eso? Seno de pi medios menos seno de 0. Seno de seno es igual a 0, seno de pi medios es 1. Listo. ¿Cierto? Y acabó. Ok. ¿Qué más nos tenemos por acá? Ahora tenemos este ejercicio 5, donde nos piden calcular el área de las regiones, las áreas de las regiones sombreadas, ¿cierto? Ok. Veamos. Vamos a llevar las dos primeras. Y luego regresamos por el resto. Pensé que no estaba grabando, pero sí. Ok, empecemos con el ejercicio A. ¿Cierto? El ejercicio A, ¿qué me dice? Calcular esa área de esa región sombreada. Que no necesariamente es la área, en este caso no necesariamente es el área o la área bajo la curva, sino encima de la curva, pero debajo de esa recta de acá y limitado por la recta x igual a pi. ¿Cierto? Bueno, vamos a... Es que no puedo
copiar y pegar, vamos a hacer la gráfica por acá. A ver. No sé, esto apaña los ojos la tablet. Ok, veamos aquí. Hacemos nuestra gráfica más o menos. Así. Ok. Hago este rectángulo por acá. ¿Cierto? Tal vez será un poquito más alargado, pero no importa. Ok, acá colocamos, bueno, sin esto, coloco 2 por acá. Acá tengo pi. Este es y igual a 2, esta recta, ¿cierto? Y igual a 2. Esta recta de aquí es x igual a pi. Bueno, que no es tan interesante. ¿Por qué? Porque aquí está pi, aquí está 2. Entonces queda bastante obvio, ¿no? Entonces la gráfica que pasa por acá dice que es y igual a 1 más coseno de x. Vamos a hacer la gráfica. A ver cómo quedaría la gráfica uniendo esos dos puntos, ¿no? Más o menos así, a ver. Sí, más o menos quedó. Entonces me piden encontrar el área de esta región, ¿cierto? ¿De cuál región? De esta de acá, ¿cierto? Ok. Entonces, recordando que esta función de acá es y igual a 1 más coseno de x, ¿cierto? Miren, en este caso, para encontrar el área de esa región, podemos pensar así. El área de la región es el área del rectángulo, ¿cierto? Menos el área bajo la gráfica, ¿cierto? Área del rectángulo menos el área de la gráfica, ¿no? Entonces voy a colocar aquí R, que esta es mi región. Digo, área de la región, ¿cierto? Bueno, para ello voy a hacer un poquito más a la izquierda de esto de acá y voy a decir así. Área de la región, ¿cierto? Área de la región R es igual a área del rectángulo. Aquí lo voy a colocar en minúscula mejor, ¿no? Área del rectángulo. Ya, bueno, aquí se sobreentiende a qué rectángulo me estoy refiriendo, ¿no? A este rectángulo de acá. Área del rectángulo. No. Español es con tilde. Rectángulo. Área del rectángulo menos área bajo la curva, ¿no? Área bajo la curva. Bajo, bueno, la curva, ¿dónde? En 0 pi, ¿no? En 0 pi. ¿Cierto? Listo. O sea, área de R, aquí lo estoy colocando en letras para que entiendan al momento que revisen, ¿no? El área del rectángulo, ¿quién es? Base por altura. ¿Cuánto vale la base? Pi, altura 2, ¿cierto? Altura 2. Entonces, área del rectángulo es 2pi. Menos el área bajo la curva. El área bajo la curva es la integral definida. ¿De quién? Desde 0 hasta pi. ¿De qué función? De la función que está modelando la gráfica. ¿Quién es? 1 más coseno de x. Diferencial de x. ¿No? Ahora lo único que tengo que hacer es calcular esa integral. Entonces, área me queda igual a 2pi menos, si yo integro esto de acá, ¿qué me queda? X más seno de x, ¿cierto? Evaluado en 0 y pi. Ok, me queda área de la región igual a 2pi menos, ¿cierto? Voy a colocar aquí. Esto de acá, evaluado en pi, me queda pi más seno de pi, ¿cierto? Menos esto de acá evaluado en 0. Bueno, me queda 0 menos seno de 0, ¿cierto? Listo. Eso de acá me queda 2pi, ¿cierto? Menos, acá miren, seno de pi, 0. 0, acá me queda menos pi, nada más. Y eso me queda pi. Una buena manera de encontrar el valor de pi, ¿cierto? Como esto de acá. ¿Ok? El área de la región me queda justamente esto de acá. O sea, en otras palabras, me está queriendo decir que, a ver, esto de acá me está quedando, a ver, ¿qué me está quedando? Completa básicamente la mitad de una circunferencia, ¿no? Ok. Vamos a pasar al siguiente, pi r al cuadrado. No, completa la circunferencia, ¿no? De radio 1. Ejercicio 5A. ¿Todavía tenemos por acá? ¿Dónde está?
Acá está. Ok, pasemos al ejercicio 2. Bueno, el ejercicio B lo mismo, ¿no? El ejercicio B lo mismo. Si ustedes pueden ver, para encontrar el área, ¿cierto? Sería el área bajo la curva desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? Porque no tenemos que considerar esta parte de acá. Las partes de acá no tienen por qué ser consideradas, ¿cierto? Entonces tenemos que observar el área bajo la curva desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? Pero no es toda el área bajo la curva, ¿cierto? Es el área bajo la curva menos el área del rectángulo, ¿cierto? Ok. Bueno, igual vamos a hacer nuestra grafiquita por acá. Ok, listo. Ok, voy a hacer el rectángulo más o menos así. Ok. Ahora, ¿cómo hago la curva? Más o menos. No salió para nada igual, porque no voy a poder conectarlo con él. No, en todo caso puedo hacer esto. Y aquí voy a hacer lo siguiente. ¿Listo? Y aquí tomo mi rectángulo, pues. Este rectángulo va por acá hasta por acá. Y listo. ¿Qué pasó? Ok. Listo, ¿no? Ahora, entonces lo que nos piden es calcular esta área de acá. Esta área de aquí. Justamente esta área de acá. Entonces, esta área de acá, que le voy a llamar R, ¿cierto? Observen que la curva es y igual a seno de x. Y igual a seno de x. Nuevamente, ¿no? Aquí empieza desde pi sextos hasta 5 pi sextos, ¿cierto? Entonces, el área me quedaría así, ¿no? Área de la región sería igual a área bajo la curva, ¿cierto? Área bajo la curva en AB, ¿cierto? Menos área del rectángulo. Área del rectángulo, ¿no? Listo. Área bajo la curva es la integral indefinida. La integral definida. ¿De dónde? Desde 5 pi, quiero eliminar esto. Desde 5, de pi sextos, ¿hasta dónde? Hasta 5 pi sextos. 5 pi sextos. ¿De qué función? De la función que limita esa área es seno de x, diferencial de x, menos el área del rectángulo. ¿Cuánto mide el rectángulo? Bueno, 5 base por altura. Es 5 pi sextos menos pi sextos. Eso me queda 4 pi sextos por la altura. ¿Quién es la altura? Justamente la imagen de quién? De pi sextos. ¿Cierto? O sea, seno de pi sextos. Seno de pi sextos. ¿Cierto? O sea, un medio, ¿no? Acabo de colocar un medio. ¿Cierto? Entonces acá me queda un medio. ¿Listo? Lo único que debemos hacer es resolver esa integral de acá. La integral de seno de x es justamente menos coseno de x. Esto evaluado ¿dónde? En pi sextos y 5 pi sextos. ¿Cierto? Menos, bueno, el 2 con este se van, me quedaría pi tercios simplemente, ¿no? Pi tercios. Listo. Ahora tengo que evaluar esto en 5 pi sextos primero. Si evalúo en 5 pi sextos me quedaría menos coseno de 5 pi sextos, 5 pi sextos, menos coseno de pi sextos, seno de pi sextos, menos pi tercios, ¿cierto? Esto me queda coseno de pi sextos menos coseno de 5 pi sextos menos pi tercios, ¿cierto? Esto de acá es igual a coseno de pi sextos. Menos coseno de 5 pi sextos es coseno de pi sextos, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría dos veces coseno de pi sextos menos pi tercios.
Coseno de pi sextos es un medio, ¿verdad? Ok, me queda 2 por un medio, ¿cierto? Menos pi tercios. O sea, todo esto me queda 1 menos pi tercios, ¿cierto? Menos pi tercios. Listo. Ok, ese sería el ejercicio B. 1 menos pi tercios. Vale, hagamos otro ejercicio, a ver. De áreas. Sí, de hecho todos son los más interesantes, ¿no? Ok. ¿Dónde está? Ok, aquí. Claro, acá estamos resolviendo ejercicios, digamos, básicos de áreas, pero en sí, digamos, la semana fuerte de áreas es la semana siguiente, ¿no? Bueno, después del examen, ¿no? La semana 9. Ahí vamos a ver área limitado entre 4 curvas inclusive, ¿no? Vamos a ver áreas de superficies. ¿Qué más? Vamos a ver volumen, ¿cierto? Centro de masa. ¿Qué más? Algunos, el teorema de Pappus también. Ok, veamos el teorema C. El teorema no, el ejercicio C, ¿no? Como ustedes pueden ver, el ejercicio C tenemos una área, ¿cierto? Una pequeña región que está debajo del eje X y la otra que está encima del eje X. Ok. Bueno, aquí, bueno, yo puedo observar rápidamente que el área justamente va a salir, a ver, pi cuartos por raíz de 2 sería pi medios sobre raíz de 2. Me va a salir pi raíz de 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque justamente secante de teta por tangente de teta es una función impar, ¿cierto? Esta área que falta para completar acá es la misma área de acá. Entonces, si tú jalas esto de acá para acá, entonces me queda exactamente el área del rectángulo que viene desde menos pi cuartos a pi cuartos y con altura raíz de 2, ¿cierto? Eso es usando eh, justamente la propiedad de que y es una función impar. Pero en todo caso, si queremos calcularlo, todo eso sería área de acá más esta área de acá del rectángulo, que no me importa tanto porque es rápido, y esta área que está encima de la gráfica, que sería básicamente el área del rectángulo de acá menos el área bajo la gráfica, ¿no? Ok, observemos. Hagamos nuestro gráfico para identificarlo. A ver, tenemos por acá. Esto es así y así. Ok, tenemos hasta esta parte de acá, luego hasta acá. No es simétrico, ¿no? Ok, en todo caso lo puedo extender un poquito. Más o menos ahí, un poquito más ahí. Y este sí necesito llevarlo un poquito más abajo. Listo. Entonces, la gráfica, ¿cómo sería? Viene por acá, ¿no? Se comporta casi como x al cubo. ¿Cierto? Punto de inflexión en 0 y se va así. Listo. Ok, como ustedes pueden observar, esa función es impar, pero no vamos a usar la hipótesis de la función ser impar en este caso, para hacerlo de una manera más general. Entonces me piden esto de acá, ¿cierto? Bueno, en todo caso podría hacerlo así. Esta área de acá, ¿cierto? Voy a poner otra color para otra área de arriba. Esto de acá va a ser... ¿Qué pasó? Acá me va a quedar esto. Esta área verde de acá. Y finalmente esta área azul de por acá. A este le voy a llamar A1, ¿cierto? A este le voy a llamar A2. En todo caso así. A este le voy a llamar A2. Y al rojo le voy a llamar A3. ¿Cierto? A3. Entonces, el área de la región, ese acá me está impidiendo mucho, lo voy a hacer para acá. Listo. El área de la región total, o área total, en todo caso voy a colocar aquí área total, es igual a A1, ¿cierto? Que fue este, más A2 más A3, ¿cierto? A1 más A2 más A3, ¿cierto? Pero si ustedes observan, A1 es fácil de calcular. ¿Desde dónde venía? Desde menos pi cuartos, ¿verdad? Pi cuartos
menos pi cuartos hasta pi cuartos. Y arriba se lleva hasta dónde? Hasta raíz cuadrada de 2. Pero el área A1, ¿cierto? El A1 es igual a, bueno, base por altura. Base es pi cuartos por raíz de 2. Entonces me queda ahí raíz de 2 por pi sobre 4. ¿Listo? Más área 2. ¿Dónde está el área 2? Área 2 es el área del rectángulo, ¿cierto? Menos el área del rectángulo de acá, menos el área bajo la curva. O sea, sería, bueno, ¿no me va a alcanzar o sí? Sí me va a alcanzar, ¿no? Ok, sería el área del rectángulo. ¿Cuál área del rectángulo? Este rectángulo de acá, que también tiene las mismas dimensiones que este rectángulo de acá, que sería justamente raíz de 2 pi sobre 4 menos el área bajo la gráfica, ¿cierto? ¿Cuál es el área bajo la gráfica? La integral definida desde dónde? Desde 0 a dónde? Hasta pi cuartos. ¿De qué función? De la función secante de teta por tangente de teta, ¿cierto? Secante de teta por tangente de teta, ¿cierto? Ok, más el área A3. El área 3, miren, es justamente el área que está por encima de la gráfica y entre el eje X, ¿cierto? Pero como está debajo del eje X, ¿cierto? Esa área es menos la integral, ¿cierto? Entonces esa área es menos la integral. Entonces acá coloco menos 3, que es integral, ¿desde dónde? Desde menos pi cuartos. ¿Hasta dónde? Hasta 0. ¿De qué función? De la misma función, ¿no? Secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. ¿Cierto? Listo. Ahora lo único que tenemos que hacer es calcular esto de acá. Esto me queda aquí. Esto y esto me quedarían dos veces esto de acá, que me quedaría raíz cuadrada de 2 por pi sobre 2 menos integral desde 0 a pi cuartos secante de teta por tangente de teta menos, ¿cierto? Integral de quién? Desde menos pi cuartos, ¿cierto? Hasta 0 secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. Puedo calcular en una sola, no hay problema, pero si ustedes observan puedo juntar estas dos integrales, ¿no? Se me quedaría raíz de 2 pi sobre 2 menos integral desde menos pi cuartos a pi cuartos de quién? Secante de teta por tangente de teta, diferencial de teta. ¿Cierto? Junté estas dos integrales, ¿no? El menos lo saco afuera, me quedaría esta integral más esta integral de acá. Desde menos pi cuartos a 0 y de 0 a pi cuartos lo puedo juntar en una sola. Esta función es impar, por lo tanto debería salirme 0. A ver, vamos a verificar que me salga 0. Me sale raíz de 2 pi sobre 2 menos, ¿cierto? Secante por tangente, su integral es secante, ¿cierto? Secante de teta. Ahora, evaluada en dónde? En menos pi cuartos y en pi cuartos, ¿cierto? Listo, eso me sale raíz de 2 pi, ¿cierto? Sobre 2 menos secante de pi cuartos, secante de pi cuartos, secante de pi cuartos, menos secante de menos pi cuartos, secante de menos pi cuartos, ¿cierto? Menos secante de menos pi cuartos. Pero recuerden que secante es una función par, ¿cierto? En todo caso pueden calcular quién es secante de pi cuartos y secante de menos pi cuartos, ¿no? Pero vamos a hacerlo sin la necesidad de saber quién es. Pero igual está fácil de encontrar quién es secante de pi cuartos porque pi cuartos es 45, ¿cierto? Aquí me queda secante de pi cuartos menos, esto de acá, ¿quién es? Secante de pi cuartos nuevamente, ¿no? Por ser una función par. Entonces, esto de acá es 0. Por eso es que salía raíz de 2 pi sobre 2, ¿cierto? Porque justamente esta área de acá es esta área de acá. Y eso completaría todo el cuadrado de arriba, ¿cierto? Listo. Ok, ahora hagamos el ejercicio D. En el ejercicio D nos da una función, pero no está, digamos, es una área, ¿cierto? Que está limitada por abajo por una función que no está determinada por una única regla de formación, porque desde menos pi cuartos a 0 está dado por la función secante al cuadrado y desde 0 hasta 1 está dado por la función 1 menos t cuadrado, ¿cierto?
Entonces tenemos que subdividir esa integral en dos integrales, ¿cierto? Bueno, en fin. El D, podemos hacer nuestro gráfico también. Ya, bueno. Ya ustedes lo pueden mirar ahí. Y el área me va a salir, ¿no? Área total. No le estamos colocando así. Área total. Vendría a estar dado por área del rectángulo. ¿De cuál rectángulo? Desde menos pi cuartos a 1 con altura 2. O sea, sería 1 menos pi cuartos. 1 menos pi cuartos sería, ¿no? Menos pi cuartos, que sería el ancho, por la altura, que es 2. Menos el área bajo la gráfica, ¿cierto? Pero acá tenemos una función y acá tenemos otra, entonces sería menos el área bajo la gráfica de esta función, menos también el área de la gráfica de esta función, ¿cierto? Desde 0 hasta 1. Entonces, integrar desde menos pi cuartos a 0, ¿qué función? Y igual a secante al cuadrado. Entonces, secante al cuadrado, ¿de quién? De t. Bueno, acá estamos con otra variable, ¿no? Con t. Diferencial de t. Nuevamente, la variable que está dentro de la integral no me interesa tanto. Menos, porque también tengo que restar esta área bajo la curva, ¿cierto? ¿De quién? Desde 0 hasta 1. ¿De quién? De 1 menos x menos t cuadrado, ¿no? 1 menos t cuadrado. Diferencial de t. Listo. Lo único que tengo que hacer es resolver esa integral. Ahí me quedaría, bueno, aquí me quedaría pi cuartos más 1, ¿cierto? Por 2, ya lo puedo multiplicar por 2 de una vez, me queda pi medios más 2, o 2 más pi medios, ¿cierto? Menos, integrar acá, bueno, secante al cuadrado, su integral es tangente, ¿cierto? Tangente de t, evaluado en 0 y en menos pi cuartos, menos integral de esto me queda t, ¿cierto? Integral de menos t al cuadrado me queda menos t al cubo sobre 3, evaluado en 0 y en 1, ¿cierto? Listo. Ahora lo único que tengo que hacer es evaluar. Ahí básicamente el problema se ha acabado, ¿cierto? Pi medios. Aquí me queda tangente de 0, me queda 0, ¿cierto? Tangente de menos pi cuartos, eso me sale menos 1, ¿cierto? Me sale menos 1, porque es tangente de menos 45, ¿cierto? Ese me sale menos 1. Ok, menos, ahora esto evaluado en 1 me sale 1, menos un tercio, menos esto evaluado en 0 que me sale 0, ¿cierto? Voy a colocar así, menos 0. Listo, acá me sale 2 más pi medios, menos con menos, acá es más creo, ¿no? Sí, es más. A ver, tangente de menos pi cuartos. Tangente, bueno, seno por seno sobre coseno. Ajá. Exactamente. Sí, está bien. Está bien. Me sale, claro, tangente de menos pi cuartos es es menos 1. Eso está bien. Sino que nos habíamos, bueno, me había confundido de colocar aquí el menos 1 es así, ¿no? Entonces ahí me sale más 1. Entonces acá me sale menos 1, ahí está bien, menos, aquí me sale, bueno, un tercio, 1 menos un tercio me sale 2 tercios, menos 2 tercios. Listo. ¿Cierto? Ok, ahí finalmente me va a quedar 1 menos 2 tercios, que me queda justamente un tercio. Un tercio más pi medios, ¿cierto? Más pi medios. Y listo, acabó, ¿cierto? Acabó el ejercicio de... ¿no? Veamos, solamente hay que tener cuidado, ¿no? Cuando el área está debajo del eje X, ¿cierto? El área es igual a menos la integral, ¿cierto? Si está arriba, es igual a la integral, ¿no? Tal vez vamos a hacer una aclaración acá, a modo de observación, ¿cierto? A modo de observación. Si tengo este de acá, A hasta B, ¿lo hicimos? No, no. Ok. Aquí viene el gráfico de la función y igual a f de x. Y igual a f de x, aquí tenemos esta región sombreada que está por acá, ¿cierto? Si acá le coloco r, entonces área de r es igual a integral desde a hasta b, ¿de quién? De f de x diferencial de x. Ahora, si la gráfica se encuentra por debajo del eje x, ¿cierto? Si aquí coloco a, por acá b, ¿cierto? Y por acá la función, ¿cierto? Entonces el área de la región
área de R es igual a menos integral desde A hasta B de f de x diferencial de x. ¿Listo? Entonces, nuevamente, de manera general, ¿cierto? De manera general, puedo hacerlo así. Área de una región que está, digamos, aquí A, por acá B, y digamos que tengo la función así, ¿cierto? Entonces acá tengo esta área de acá, supongamos que me piden calcular esta área de acá y esta área de acá, entonces el área de la región, área de R, de la región sería, acá voy a colocar B1 o C1 mejor, y por acá C2. Entonces me quedaría área de la región integral desde A hasta C1, ¿cierto? F de X, diferencial de X, más o menos en todo caso, más esta área de acá, pero esta área de acá es menos la integral, ¿cierto? Menos integral de quién, de C1 a C2, de quién, f de x diferencial de x. Y de acá para acá, como está arriba del eje x, es igual a la integral, ¿no? De C2 hasta B, de f de x diferencial de x. En todo caso, el área me queda así, integral desde A hasta B, del valor absoluto de f de x diferencial de x. ¿Cierto? Lo único que hace este valor absoluto es mandarme esta gráfica para arriba, hacer un reflejo acá, ¿no? ¿Cierto? Entonces, como lo hace un reflejo, el área de lo que está arriba, bueno, el área de lo que está arriba, el área verde, es igual a la área que está abajo, en lo rojo, ¿cierto? Pero como está arriba del eje X, ¿cierto? Esa área es igual a la integral, ¿cierto? De A hasta, bueno, de C1 hasta C2, ¿de quién? Del valor absoluto de f de x, ¿cierto? Bueno, pero por el momento pueden quedarse de esta manera, ¿no? Porque estamos abordando problemas sencillos, digamos, ¿no? De áreas. Nuestra parte fuerte de áreas ya viene en la siguiente clase. ¿Ok? Muy bien, ahora pasemos al ejercicio 6. Ejercicio 6. Es un bonito ejercicio en realidad. El ejercicio 6 nos dice, suponga que f tiene derivada positiva para todos los valores de x y que el f de 1 sea igual a 0. Pregunta, ¿cuál de los siguientes enunciados debe ser cierto para la función g de x? G de x es igual a integral de 0 a x de f de t diferencial de t. Primera pregunta, ¿f es diferenciable o derivable? La respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? Eso justamente por el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Por el primero, en realidad, ¿no? Primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Porque me dice si la función f era continua, entonces esta función era derivable, y no solamente eso, ¿no? Su derivada, ¿cierto? O g' en todo caso, g' de x es igual a f de x, ¿cierto? A f de x. Eso es por el primer teorema fundamental del cálculo. Pregunta, ¿g es una función continua? ¿Es continua o no es continua? Claro, ustedes dirán, profesor, y si es diferenciable, si es derivable, derivabilidad implica continuidad. Por lo tanto, la función es continua. ¿Sí? Y eso justo también se responde con el primer teorema fundamental del cálculo. ¿Cierto? Del cálculo. ¿Cierto? Entonces, los dos primeros ítems ya se demuestran o se concluyen con el primer teorema fundamental del cálculo. La pregunta C nos dice, ¿la gráfica de G tiene una tangente horizontal en x igual a 1? ¿Qué dicen? La gráfica de G tiene una tangente horizontal en x igual a 1. Bueno, en todo caso vamos a hacerlo aparte, ¿no? Para que quede más claro. Voy a llevarme esas preguntas hacia abajo. A partir de la C, porque la A y la B son inmediatas. Acá. Solamente recordar la función. A ver, la función f era continua. No, tiene derivada positiva para todos los valores. F de 1 igual a 0. Y la función ya. Ejercicio 6, ¿no? Ejercicio 6.
que me decía f, la derivada de f era positiva, ¿no? La derivada de f de x es positiva para todo x. ¿Qué más me decía? Ah, ya, f de 1 igual a 0. Y la función g de x, eso era igual a la integral desde 0 o desde a. No me acuerdo. Creo que era desde a hasta x de g de f de t, ¿no? F de t diferencial de t, ¿cierto? Si no me equivoco era así. Sí. 0, ¿no? Desde 0. Ok. Veamos la tercera pregunta, la C. Si comenzamos con la C, me dice, la gráfica de G tiene una tangente horizontal en x igual a 1. Entonces, la pregunta C básicamente me está diciendo, ¿cierto? Bueno, recuerden, si la tangente, la recta tangente es horizontal, entonces su pendiente es igual a 0, ¿cierto? Si su pendiente es igual a 0, pregunta, ¿cómo tiene que ser la derivada en ese punto donde pasa esa recta tangente? ¿Cierto? La derivada tiene que ser 0. Entonces la pregunta C se traduce así. La derivada de G en el punto 1 es igual a 0, ¿cierto? Eso me está preguntando, ¿cierto? Y recuerden que la derivada de g de x es igual a la derivada con respecto de x de esta función de acá, que es la integral de 0 a x, f de t, ¿cierto? Diferencial de t, ¿no? Por el primer teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que esto es igual a f de x, ¿cierto? F de x. Pero me están diciendo que f de 1 es 0, ¿cierto? Luego, g de 1 o g' de 1 es igual a g' de 1 tiene que ser igual a f de 1. F de 1 y por hipótesis f de 1 es igual a 0. Es igual a 0. Entonces la respuesta de esa pregunta es sí, ¿cierto? Sí, listo. Esa es la respuesta de la pregunta C. La pregunta D, o el ítem D, me dice, G tiene un máximo local en x igual a 1. G tiene un máximo local en x igual a 1. Recuerden que la primera derivada de f es positiva, ¿cierto? Y la primera derivada de g es f. Eso significa que la segunda derivada de g es f'. Por lo tanto, la segunda derivada de g es positiva, porque la primera derivada de f es positiva. Entonces tenemos la segunda derivada de g positiva. La derivada en ese punto 1 es igual a 0 por la regla, por la segunda derivada, o la regla de la segunda derivada para máximos y mínimos, ¿qué tiene que ser g de 1? Tiene que ser un máximo o un mínimo. Bueno, claro, no es obligatorio aprenderse la regla, pero podemos imaginar, ¿no? Imaginar lo que pasa con la función con respecto a sus derivadas, ¿cierto? Entonces, olvidemos la regla de la segunda derivada para encontrar máximos y mínimos y pensemos de manera gráfica. ¿Qué es lo que pasa con esas dos cosas? A ver, en primer lugar, tenemos g' de 1, ¿cierto? Tenemos g' de 1 igual a 0, ¿cierto? Y sin embargo, sí, ¿cierto? Y también tenemos que la segunda derivada de x es igual a la derivada con respecto de x, ¿cierto? ¿De quién? De la primera derivada, ¿cierto? Además tenemos también que la primera derivada en todo punto es igual a f de x, ¿cierto? Ok. Ok. Entonces, como la primera derivada de g es f de x, esto equivale a ¿quién? A la derivada con respecto de x de quién? De f de x. ¿Y esto quién es? F' de x, ¿cierto? Por lo tanto, por hipótesis, la primera derivada de f es positiva. Entonces, la segunda derivada de x es positiva. Entonces, tenemos dos cosas importantes aquí. La segunda derivada positiva y la primera derivada en el punto 1 igual a 0, ¿cierto? Si nosotros utilizáramos la regla de la segunda derivada para g, ya tendríamos automáticamente, ¿cierto? Que
g de 1 tiene que ser un mínimo. Pero olvidémonos de la segunda regla y analicemos de una manera más lógica, ¿cierto? Sin la necesidad de recordar tanta cosa. Ok, lo único que debemos recordar es que si la derivada es positiva, ¿cierto? Si la derivada de una función es positiva, ¿qué pasa con la función? La función es creciente, ¿cierto? Es estrictamente creciente. Si la derivada de una función es negativa, la función es estrictamente decreciente, ¿cierto? Ok. ¿Por qué, profesor, usted concluye que si la derivada es positiva, la función tiene que ser creciente? Si la derivada es negativa, tiene que ser decreciente. Eso es por una razón bastante lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo que la derivada es positiva, ¿cierto? Significa que la recta tangente tiene una pendiente, ¿cierto? Positiva. Y eso equivale a decir que el ángulo, ¿no? El ángulo de inclinación de esa recta tangente está entre 0 y pi medios, ¿cierto? Entonces, para que sea tangente, la gráfica de la función a una recta de ese tipo tiene que ir más o menos así, ¿cierto? Creciendo. Entonces, como siempre es positiva, siempre está creciendo. Siempre está creciendo, ¿cierto? Ok. Y el caso contrario, cuando tiene pendiente negativa, va decreciendo, ¿no? Pero que concentremos en nuestro ejercicio. Ok, tenemos dos cosas, ¿no? Ok, recuerden que si la segunda derivada es positiva, eso significa que la derivada, ¿cierto? Con respecto de x, de la primera derivada es positiva. Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que g' de x es una función creciente. Creciente. Listo. Ahora, pregunta. Si yo coloco acá, ¿cierto? El punto x igual a 1, ¿cierto? X igual a 1 o simplemente 1. O bueno, vamos a hacer la gráfica de la función g', ¿cierto? La gráfica de la función g', g' de x, ¿cierto? Me dice que g' o la derivada de g en el punto 1 es 0. O sea, la gráfica de la función g' en el punto 1 es 0, ¿cierto? Entonces, por acá pasa la gráfica, por este punto, ¿cierto? Si ustedes recuerdan que si la derivada de una función pasa de menos para más, ese es un mínimo en ese punto, ¿cierto? Porque si pasa de menos para más, significa que la pendiente viene así, ¿cierto? De esta manera, y pasa de menos para más, pasa por 0 y se va para más. Entonces, ¿cómo tiene que venir la gráfica? Tiene que ser tangente así, así y así más o menos, ¿cierto? Bueno, no es que sea tan perfecta mi gráfica, pero bueno, en fin. Así más o menos, ¿no? Así. Viene de menos para más. Pendiente menos, pendiente 0, pendiente más. Positivo, ¿no? Entonces, cuando viene de menos para más, es un mínimo. Y cuando viene de más para menos, es un máximo. ¿Cierto? Es un máximo. Ok. Entonces, simplemente todo se resume a observar cómo se comporta el signo de la primera derivada de g. Pero yo sé que la primera derivada de g es positiva, es creciente. Si la derivada pasa por el punto 0, pasa por el punto 1,0 el gráfico, y la función es creciente, entonces para los puntos que están a la izquierda de 1, su imagen tiene que ser menor que 0, ¿cierto? Entonces la gráfica pasa por acá, y para los que están a la derecha de 1, como la g' es creciente, entonces su imagen es positiva. Entonces, ¿cómo va la gráfica de la función g'? Más o menos así, ¿cierto? Entonces, si nosotros analizamos la derivada, ¿cierto? G' de x, aquí está 1. Para que los que están a la izquierda de 1, su signo es negativo, ¿cierto? Es negativo. ¿Por qué? Porque la derivada aquí va para abajo. Y igual a G' de x, ¿cierto? Si están a la derecha, sus derivadas son positivas, ¿cierto? Pasa de menos para más, ¿qué debe ser? Un mínimo. Entonces, G de 1 es un mínimo. Es un mínimo local. Local. ¿Cierto? Listo. Nuevamente, ¿no? Si nosotros usáramos la regla de la segunda derivada para máximos y mínimos, ¿qué nos dice? Primera derivada 0 y segunda derivada positiva, mínimo local. Primera derivada 0, segunda derivada negativo, máximo local.
¿cierto? Un máximo local, ¿cierto? Máximo local. Y justamente es por esa razón, ¿no? Justamente por esa razón que aparece acá, ¿ok? Listo, entonces la D es falsa, ¿no? La D es falsa. Entonces la D es falsa porque la E es verdadera, ¿no? Entonces es falso. La D es falso. Entonces, pero sin embargo la E me dice, ¿no? La E me dice G tiene un mínimo local en X igual a 1. Esto es verdadero, ¿no? Verdadero. Porque lo acabamos de mostrar acá, ¿no? G tiene un mínimo local. Ok. Ahora la F dice, la gráfica de G tiene un punto de inflexión en X igual a 1. La F, ¿no? ¿Quién me dice? ¿La gráfica tiene un punto de inflexión en X igual a 1? ¿Sí o no? ¿Qué pasa con los puntos de inflexión? Punto de inflexión, ¿quién eran candidatos para punto de inflexión? La segunda derivada igual a 0, ¿no? Pero en este caso va a ser falso, ¿por qué? Pues G de X, la segunda derivada de X es igual a la primera derivada de F y esto siempre es positivo. Por lo tanto, no tiene punto de inflexión. Además, como nosotros vimos, en ese punto era un mínimo local. Entonces viene así, ¿no? Siempre cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Cierto? Cóncava hacia arriba. Además, punto de inflexión, recuerden, no necesariamente tenemos que tener que la segunda derivada sea 0, sino que haga un cambio de concavidad. Y cambio de concavidad existe cuando viene de concavidad hacia abajo, hacia concavidad hacia arriba, o de concavidad hacia arriba, hacia concavidad hacia abajo, ¿cierto? Pero, ¿cómo era determinada la concavidad? ¿No? Cuando la segunda derivada era negativa, ¿cierto? Teníamos cóncava hacia abajo. Entonces, para que haga un punto de inflexión, tiene que haber un cambio de concavidad. Eso se traduce a tener un cambio de signos en la segunda derivada. Pero no hay cambio de signos en la segunda derivada. ¿Por qué? Porque toda la segunda derivada siempre es positiva, ¿cierto? La pregunta dice acá, la G dice, la gráfica de la función, de la derivada de G, cruza al eje X en el punto X igual a 1. Justamente acá lo hicimos, ¿no? Sí cruza al X igual a 1, ¿por qué? Porque la segunda derivada era positiva, o sea, siempre era creciente. Entonces, para puntos que están a la izquierda de 1, ¿cierto? Sus imágenes tendrían que estar debajo de 0, ¿cierto? Por lo tanto, sí es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Y eso justamente por ver, ¿dónde lo hicimos? Ver ítem D. Ítem D. Ítem D, ¿cierto? Listo. Y eso acaba nuestro ejercicio 6, ¿no? Bueno, pasamos a nuestro receso. Bueno, si es que hay alguna pregunta antes del receso, o si no, lo podemos hacer también después del receso. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, entonces regresamos con el resto de ejercicios después de nuestro break.